noches amigos, ¿cómo estamos? Nuevamente aquí estamos en un lunesito. Hoy estamos a 29 de mayo y son las 9 de la noche tiempo de Los Ángeles, 10 de la noche tiempo del centro de México y los invitamos otra vez a un cafecito con San José. Vamos a platicar con nuestros hermanos. Buenas noches, hermano Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente echándonos un cafecito, aquí con los amigos y platicando sobre los temas que nos gustan a todos. Car- Buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Gabriel. Pues aquí también, descansando ahorita, relajado, un día festivo acá en Los Ángeles. Aquí estamos otra vez. Gusto de verlos. Pues mira que tenemos un temita nuevamente, Carlos, Juan, para platicar. Ayer, ¿qué estuvimos muchachos ayer? Platíquenos qué fue lo que vimos ayer. Pentecostés. Y en Pentecostés estábamos recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tomar en cuenta, pues estamos recibiendo ayer Pentecostés y vamos a platicar un poquito de los 7 dones del Espíritu Santo. Poco a poco ahí nos los vamos llevando y cada quien con su punto de vista, ¿no? Pero antes de empezar, vamos a empezar con una oración y invitarlos a los que nos vayan a ver hoy, a los que nos vayan a ver más tarde o pasado mañana o mañana en YouTube cuando ya lo pasemos en YouTube para que participen, nos den su comentario, nos platiquen algo, sus experiencias, porque este es un café para platicar entre amigos y pues los amigos se platican las cosas, ¿no? Entonces aquí nos vamos a platicar sobre los temas, diferentes cosas que quieran comentar y esa es la invitación. Y vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta noche te pedimos, como todos los días, para que pues tu Espíritu nos hable, nos guíe, nos conduzca hacia el amor de tu Padre, para que no solamente hoy, pero todos los días podamos vivir ese amor del Padre y del Hijo, ¿no? Y que nos pueda conducir hacia la patria celestial a todos, sin excepción, a los que quiere uno, a los que tampoco uno, por el hecho de ser humano, los quiere, pero sabemos que lo correcto es pedir por todos, para que todos lleguemos, ¿verdad? Y por los que conocemos, por los que no conocemos, por la gente que es feliz y por la que sufre, por los que ríen y por los que lloran, por todos, por toda la humanidad, para que podamos tener el entendimiento de saber que solamente en el amor de Dios podemos llegar al cielo. Y vamos a hacer una pequeña oración, la que nuestro Padre nos enseñó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, confieso que pues para mí es un poquito difícil, ¿verdad?, hablar de este tema, pero eso es una plática y vale de repente alguna equivocación en el sentido humano, pero para eso estamos aquí, para platicar y rectificarnos, y si hay algún hermano por ahí que nos vaya viendo y tiene algún comentario, pues bienvenido. Carlos y Juan, el que quiera, pues los dones del Espíritu Santo. Vamos a ir uno por uno, pero vamos, si alguien quiere hacer un comentario sobre el asunto, para empezar, ¿no?
Bueno, si quieres, Gabriel, Sí. Adelante, yo hermano quiero, Carlos. ¿sabes qué, Juan? Quiero empezar con algo que me gustaría, pues, leer, ¿verdad? De lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que todo católico deberíamos de saber. Dice, desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, los cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente la tercera persona de la Trinidad. Y eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En el numeral 1830. Explica que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nada más pues para empezar por ahí, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo, y cómo nos lo explica también el Catecismo de la Iglesia Católica. Que por cierto, aquí está, para los que no sepan, que no creo que alguien que no lo sepa, ¿verdad? Pero ahí lo pueden buscar. Este librito es muy importante porque nos da la guía, ¿verdad, Carlos? ¿Sí? Y fíjate, a mí lo único que me llama la atención es cómo nos dice, son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil, ¿verdad? Para seguir los impulsos del Espíritu Santo. O sea, no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos hace dóciles, el que nos hace humildes, obedientes para seguir lo que Dios manda. Son disposiciones permanentes, o sea que no es de que ahorita sí y mañana no. No. Okay. Juan, ¿algo que quieras decir para antes de comenzar a ir platicando uno por uno de los dones? Pues primeramente aclarar que estos dones son dones para el espíritu, ¿verdad? Porque muchos pueden, por ejemplo, no sé con cuál vamos a empezar, pero pues dar un ejemplo, sabiduría. Nos habla de la sabiduría, pero que sea, que sea para el espíritu, porque muchos pueden decir, pues el don de las para hacer tranzas, ¿no? O para hacer negocios y transar a los demás, o sea, ese no es el don, no es el don que nos está hablando, o los dones que nos habla el espíritu, ¿no? Todos estos dones que vamos a hablar son para eso, para el espíritu, para encontrarnos con Dios. Sí. Sí, son dones que deben de servir para el espíritu y no para beneficiarnos de forma mundana o humana, ¿verdad? Sino beneficiarnos para lo que fuimos llamados a llegar Claro. a la santidad. Bueno, vamos a comenzar con el número 1 que acabas de decir, o sea, es el don de la sabiduría. Y el don de la sabiduría es para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. El que quiera. Adelante, Voy a repetir. No sé si Carlos se quedó. No, aquí estoy. Ok. Lo estoy oyendo. Voy a repetir. Sabiduría. Para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. A ver, sabiduría a veces lo entendemos como, yo sé más. ¿Será que así lo vemos algunos? Probablemente sí. Como repito y dije la semana pasada, yo conozco una parroquia en Yugoslavia, ya no existe Yugoslavia, Carlos, la otra vez la regué. Andaba diciendo Yugoslavia, ya no existe, pero bueno, probablemente alguien pueda pensar que sabiduría es que yo tengo mucha sabiduría, lo que le llaman la sabiduría humana, ¿no? Yo tengo mucho conocimiento y sé muchas cosas. ¿Será eso o qué será? No, mira, a lo que tú dijiste es para empezar así bien y que los que nos estén oyendo y nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces ni nosotros mismos entendemos realmente lo que es el don de la sabiduría. A lo que tú dijiste también nos dice, Él fortalece nuestra caridad, este don, nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. Nos dice, el mismo Jesús nos dijo, mas cuando os entreguen,
No os preocupéis de cómo o qué vas a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y por lo tanto trae su palabra. Es interesante cómo Dios mismo nos deja saber, ¿verdad? Que no nos preocupemos tanto por lo que nosotros, ¿verdad? A veces vamos a decir como personas o vamos a decir con nuestro corazón, ¿verdad? Porque si nosotros somos dóciles al Espíritu Santo, es el mismo, es el mismo Dios, es el mismo Padre el que nos va a guiar, pero siempre, ¿verdad? A lo que es el gusto de Dios y lo que es con su palabra. Sí, sí, eso es muy interesante. Juan, Juan. Fíjate, es que no hay y no. Si te dejas guiar por el Espíritu y dejas que se fluya en ti, pues lo que va a traer son cosas buenas, ¿no? Porque, en fin, al fin y al cabo, el Espíritu de Dios es el que habla. Lo más cuando yo quiero anteponer mis pensamientos o mi forma de pensar o mi forma de ver las cosas y haciendo a un lado la sabiduría de Dios, ¿no? Esto sucede mucho a veces como cuando te toca dar algún tema por ahí en alguna de los grupos. Sucede mucho cuando estás tratando de evangelizar a alguien, y que tú veas que la sabiduría de Dios, que la dejes actuar. Muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes cuando les ha tocado dar un tema o están tratando de hablar con alguien sobre temas de Dios, hay momentos en que no saben ni qué estás diciendo, simplemente se fluyen las palabras, ¿no? Y ahí es esa sabiduría de Dios, es el don de la sabiduría que empieza a actuar y es la que está hablando. Pero cuando yo dejo a un lado esa sabiduría de Dios y quiero poner mis propios pensamientos, es donde la regamos, es donde empezamos a decir la verdad, porque eso se trata de la verdad. Es cuando empezamos a desviar esa verdad, ¿no? Cuando empezamos a decir una cosa por otra y luego ya después nos hacemos bolas porque no dejamos entrar la sabiduría de nuestra propia sabiduría y es donde empezamos a cojear, ¿no? eh, ahorita se me vino a la cabeza, digo, eh, una imagen de una cita bíblica que yo creo que pinta un poco las dos, lo que estaban diciendo los dos, sobre la sabiduría de Dios. Juan el Bautista, cuando le dicen, tú eres el Mesías, voy a parafrasear, no estoy hablando literalmente lo que dice la Biblia, ¿no? Tú eres el Mesías y dice, no, yo no soy. Viene el Mesías. Yo no soy digno um, ni de abrocharle sus sandalias. Es apartarse uno para dejar el paso a Dios. ¿No, Carlos? Sí, definitivamente. Y fíjate, yo ahorita que están hablando, me viene mucho porque nos dice bien claramente lo que es el don. Tú le repetiste 2 veces. Es el entender lo que favorece y lo que perjudica Al el proyecto proyecto de de Dios, Dios. sí. Fíjate que como a veces nosotros, los que supuestamente ya estamos en las cosas de Dios, como nosotros mismos no hacemos lo que favorece, nosotros mismos perjudicamos el proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente por nuestro bautismo, ¿verdad? Jesús nos llama a unir, a dar amor, ¿verdad? Todo eso viene de a lo que estamos llamados, ¿verdad? Y muchas veces hacemos todo lo contrario. O sea, muchas veces perjudicamos porque ah, dividimos, mentimos, que como dices tú, Juan, queremos ser nosotros los que brillamos, no dejamos a Cristo y al no hacer eso nos falta sabiduría.
porque básicamente estamos entorpeciendo el plan de Dios, que es unir, es dar amor. Y también aquí en lo que yo dije, este don nos fortalece la caridad, ¿verdad? Fíjate, nos hace más caritativos, porque al entender cuál es a lo que estamos llamados en el proyecto de Dios, nos hace más caritativos y nos da una visión plena y amplia de lo que Dios nos está llamando, ¿verdad? No, no es fácil. Número 2, muchachos, que dice así, el don de entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Y aquí voy a empezar con algo y luego ya ustedes dicen lo que piensan. Entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Hace un tiempo estuve platicando con alguien que decía, entre la plática, ¿no? Yo creo que el infierno no existe. Dios es muy bueno y yo creo que el infierno realmente está solo. Pero Jesús cuando vino nos dio una revelación de que sí existe. Pero el humano queremos hasta imponer un poco nuestros deseos a una verdad revelada, ¿no? No sé ustedes qué piensan de eso. Dale, Juan. No te alcancé a escuchar lo último. Es A que ver si no te... es nomás en eso, son muchos temas acerca del entendimiento, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí Sí. está. Mira, Juan, Piensa que tú dices puede ser uno. vuélvete a reconectar porque O no se te escucha. A ver, Carlos, a pasarte a ti la mano. Mira, ese don divino del entendimiento, pues, y vuelvo a lo mismo, yo aquí me estoy también, me estoy apoyando, ¿verdad? En lo que es, lo que nos dice nuestra Iglesia Católica. Y fíjate, ese don nos permite, pues, ir a la profundidad de Dios, ¿verdad? Reflexionar, y nos permite comunicar nuestro corazón con una particularidad de participación con el conocimiento divino. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Con el conocimiento divino en los secretos del mundo y la intimidad del mismo Dios. O sea, este don de entendimiento nos debería de, de hacer que tengamos una intimidad con Dios desde el corazón. ¿Para qué? Para, para poder hacer lo que nos manda, ¿verdad? Entender claramente el mensaje que él mismo hablaba directamente a sus apóstoles, ¿verdad? Ahora nosotros nos los habla a través del Espíritu Santo, pero él es el mismo el que nos habla, ¿verdad? Entonces, pero para eso tenemos que tener esa relación muy profunda y directa y nosotros ir hasta el fondo, ¿verdad? De lo que él mismo nos revela. Sí, mira, acabas de decir una cosa, Carlos, muy, muy interesante. Y aquí aquí en lo que yo leí, hay una cosa que me gustó. Dice, nos ilumina para aceptar. Y para ser iluminado con las verdades reveladas por Dios, para ser iluminado, tienes que tienes que dejar ser iluminado. Es decir, si permaneces en la oscuridad, ¿cómo puedo ser iluminado, no? Entonces, el don de entendimiento es como una lámpara que nos ilumina, pero si nosotros lo pedimos, si nosotros lo deseamos, si nos exponemos a esa luz que nos va a iluminar, ¿no, Juan? era lo que quería comentar, es que este tema da para mucho porque, por ejemplo, dice, y gran parte nos dice Jesús, por ejemplo, el perdón, ¿no?
La verdad es que tienes que perdonar, dice, hasta 70 veces 7. Pero ¿cuántas veces no decimos nosotros, bueno, pues ya me vio la cara de tonto 2 o 3 veces, pues ya basta, ¿no? O ¿por qué tengo que estar perdonando yo todo el tiempo? Entonces ya no dejas que ese don del entendimiento, y que el entendimiento es verdad, pero que cuánto trabajo nos cuesta poder asumir el entendimiento tal cual es como verdad, porque ese es el problema. O sea, a lo mejor entendemos cuál es el plan de Dios, entendemos cuáles son las relaciones, y hago la- ese es el problema. Y el entendimiento no solamente es entender, y lo difícil poderlo llevar a cabo. A ver, vamos a pasar al 3 y tenemos un poquito de problemas otra vez con Juan en su audio, pero vamos a ver qué pasa. Número 3, Carlos, Juan. El don de consejo. Y voy a leer un poquito aquí lo que dice. El don de consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. Repito, el don de consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. Carlos. Sí, sí, básicamente, fíjate, este don es bien interesante porque básicamente nos está diciendo, nos ayuda a discernir, en pocas palabras, lo que es lo correcto y lo incorrecto, sobre lo verdadero y sobre lo falso. Así de sencillo yo lo veo. Oh, Y es algo bien importante porque ahorita en el mundo que vivimos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas buenas, que son buenas, pero la intención no es lo que le agrada a Dios? sí. Entonces, básicamente para mí es eso, lo correcto o lo incorrecto y lo verdadero y lo falso. Es un discernimiento. Aquí acuérdense que yo tengo que hacer un poquito el papel del inocente o del, como le quieran llamar, para poder poner en contexto y que ustedes se desplayen un poquito más. Entonces, el don de consejo no es el que yo quiero, el que yo voy a aconsejarle a la gente cosas, Juan. Es a ti mismo. Es como, por ejemplo, si has oído alguna vez que hay gente que le preguntan, oye, ¿vas a misa? Pues cuando me nace, caray, pues el don de consejo no está funcionando. ¿Ah? Oye, te invito a un encuentro, pues hay algún día que tenga chance. ¿Ah? Entonces, el don de consejo, ¿dónde está? O sea, está fallando porque todo va unido con todo, ¿no? Cuando te despegas de Dios, te despegas del Espíritu, pues el don de consejo, por ende, tampoco no está funcionando. Estás dando el consejo que tú quieres, pues cuando me nazca, voy cuando tenga tiempo, perdono cuando me piden perdón a mí, y el don de consejo empieza a fallar, porque esa conexión con Dios, porque tenemos que, el estar conectados con Dios es como la luz cuando está conectado a un transformador. Se desconecta el transformador y claro que no tienes energía. Entonces, por eso empiezan a fallar todos estos dones. Carlos, entonces el don de consejo no es saber quién aconseja más. No, acuérdate que y aquí no lo dice. Fíjate, es bien curioso porque tú dijiste, es discernir sobre los caminos y las opciones, ¿verdad? Ajá. Aquí hay otras dos opciones, de saber orientar y escuchar. O sea, el don de consejo es para que tú lo des, pero también para que tú lo sepas recibir y sepas discernir sobre la verdad, ¿verdad? Y sobre la mentira, sobre lo correcto, ¿verdad? Y lo incorrecto. Y eso es un don que nos cuesta, ¿eh? Porque muchas veces nos vamos por lo fácil, nos vamos por el juzgar, por las apariencias,
el juzgar por lo que vemos, ¿verdad? Entonces ahí implica eso, ¿verdad? El ver los caminos, el saber escuchar, el saber ver, ¿verdad? Sí. Voy a decir algo. Entonces, si alguien viene y me dice, hermano Gabriel, hermano Carlos, hermano Juan, fíjese que cuando necesiten ayuda y que necesiten una orientación, alguien que les aconseje, venga, yo les puedo ayudar, yo tengo el don de consejo. ¿Será correcto eso o qué le decimos ahí? ¿O qué hacemos? No puedes hacerlo sentir mal y decir, oye, pues el consejo viene de Dios, ¿no? Igual Dios también actúa en otras personas. Puede actuar en alguna persona y darte ese consejo que tú necesitas. Pero sí sería, y yo te voy a decir algo que lo he oído por ahí en algunas ocasiones, ¿no? Dicen que los consejos son para los pendejos, porque son las cosas que yo no hago, ¿verdad? El consejo más preciso es el de Espíritu Santo. Y yo creo que no titubea el consejo del Espíritu. Es firme y es recto. El que Vamos. titubea es uno. Ya no. Uno titubea, uno es responsable. Sí. Nada más, Gabriel, para completar este don, acuérdate que también uno va descubriendo cuál es su don de a poquito, pero el que lo ve más bien claro es tu hermano que está enfrente, porque sí tú vas descubriendo eso porque muchas veces se acerca el hermano con sus problemas, con sus broncas, y a veces tú mismo te preguntas, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué vienen y a conmigo? veces es mucha gente. Entonces ahí es donde tú tienes que discernir, ¿sabes qué? Pero no lo tienes que decir tú, lo tienes que ir descubriendo a través de los hermanos que se acercan que te a van ti. buscando. Y te van buscando, y entonces tú te vas de cuenta, bueno, entonces hay algo, ¿verdad? Porque no todos tenemos los mismos dones, y eso, ahí los tenemos, pero uno los desarrollamos más que otros tienen otro don más así, y que se nota. Entonces, eso es lo bueno también de la humanidad, y eso es lo bueno del Espíritu Santo, que somos diferentes y de acuerdo a cómo los vayamos desarrollando. Sí, número 4, muchachos, dice el don de ciencia. El don es el don de la ciencia de Dios, no de la ciencia del mundo. Juan. Pues eso está fácil, ¿no? Por ejemplo, lo más típico, ¿no? El Big Bang. La ciencia te dice que todo empezó por medio del Big Bang. Cuando tú tienes el don de ciencia, sabes que para que ese Big Bang se haya activado, necesitó la mano de alguien. Esa mano de alguien es Dios. Cuando tú no tienes el don de ciencia que te da el Espíritu, pues lo más probable es que digas, pues bueno, sí, todo empezó con un Big Bang. Una casualidad. ¿No? Pero te quedas corto. Te quedas porque te quedas así. Entonces, como te acuerdas de aquel ejemplo que te dije de aquel ateo que alegaba que más bien quería poner su idea sobre un creyente, le decía que todo había sido casualidad. Entonces, utilizando el don de ciencia, le dice, vente, vamos a ir acá, te voy a llevar a un lugar, y lo lleva a un cuarto blanco, totalmente blanco. Le dice, ahora vamos a salir un rato, se salen un rato, y cuando regresan, ese cuarto pintado, con dibujos, y luego le dice este cuate, el creyente, le dice, ¿qué es más tonto pensar? ¿Que esto apareció nada más así? ¿O que alguien lo pintó? Y dice el ateo, pues no, yo creo que alguien lo pintó. Pues entonces, ¿qué es más tonto pensar? ¿Que todo empezó con un Big Bang? ¿O que alguien lo inició? Sí. Es el don de ciencia, ¿no? Carlos. Sí, y también nos dice aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, que ese debería de ser, o sea que el pensamiento de Dios
¿verdad? Debería estar en todo momento sobre nosotros, como dices tú, Juan, ¿verdad? Para pensar con la lógica. Entonces, ese es el don de la ciencia. Si Dios está presente, si el Espíritu Santo está presente, abrimos nuestro corazón, yo pienso que no es tan difícil pensar con esa lógica que de la que estamos hablando, ¿verdad? Porque el pensamiento de Dios está no sobre nosotros, está en nosotros. Sí, yo digo un dicho que a lo mejor está mal, ¿verdad? Pero más o menos es por que me quiero dar a entender en algo, no sé si esté correcto, pero digo que lo más lógico en las cosas de Dios es que no sea lógica. O sea, lo más lógico es que no existe la lógica. Y voy a poner un ejemplo de un error que cometen nuestros hermanos separados, ¿verdad? Protestantes, eh, que yo creo aplica aquí en el don de la ciencia, ¿no? Es decir, ellos, al igual que nosotros, creen que Jesús vino por obra del Espíritu Santo, es decir, se encarnó en María la Virgen por obra del Espíritu Santo, y hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es cuando ellos dicen que a la hora de que salió ya no salió como entró, sino que salió como todos los niños, ¿no? Pero dicen, es que es ilógico que haya salido de otra forma. Pero aquí es donde yo digo, pero si creíste que entró de una forma no común, ¿por qué no crees que salió de la misma forma? O sea, es algo que realmente a mí me deja desconcertado, no porque nosotros creemos, sino por el ser humano, cómo puede cambiar de creer una cosa, ¿verdad? Milagrosa a la entrada y a la salida ya cambiar de opinión. O sea, estamos hablando realmente a mí se me hace difícil de entender cómo pueden estar en ese error de esa forma. O sea, si creíste cómo entró, ¿por qué no crees que puede salir igual? O sea, no me lo explico, realmente, no me lo explico. ¿Cómo no creer en eso? Bueno, y si salió como todos los niños salieron, ¿por qué deja de ser virgen? No, es lo que te digo, o sea, aquí el asunto es que nosotros lo creemos, ¿no? Lo que se me hace raro es como alguien, todavía vamos, como el que es ateo y no cree nada, pues ni cómo entró ni cómo salió, así definitivo. Pero supuestamente creyendo, sí crees cómo entró por obra del Espíritu Santo y no crees que salió por obra del Espíritu Santo, es increíble. Pero bueno, era el número 4. Vámonos al 5 para que nos alcance, ¿verdad? Entonces, el 5 es el don de piedad. Nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. Repito, número 5, el don de la piedad. Nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. El que quiera. Pues ese está más nos gusta que nos tengan piedad, pero que nosotros tengamos piedad de alguien más es más difícil, nos cuesta trabajo. Como decía el hermano Carlos, somos prejuiciosos, negativos, somos castigadores, somos sentenciadores, y eso yo creo que es de los dones que deberíamos de apegarnos más y que deberíamos de usarlo más, porque nos gusta que no nos gusta ver o dar ese don a hacerlo, porque fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, fue piadoso con quien se encontraba, ¿no? Y yo creo que esa es de las que más trabajo nos ha costado apegarnos al Espíritu Santo que nos dé don. Fíjate, Juan, en eso tiene razón. El don de piedad, pues tiene mucho que ver, es un don precioso porque tiene mucho que ver con
con lo que es nuestra iglesia católica, ¿verdad? Con lo que es un principio a lo que estamos llamados, porque este don se nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, pero siempre buscando ser el mismo Cristo. Aquí nos dice actuar como Jesús actuaría, pero básicamente nos está diciendo es ser el mismo Cristo, ser ese ejemplo de piedad, de amor, de confianza, de todos los elementos o todo eso que Jesús sigue repartiendo a través de la Eucaristía. Ahí simplemente sería sencillo, pero desafortunadamente muchos de nosotros todavía no somos capaces de abrir nuestro corazón y de entender de este don. Para mí, este don es totalmente lo que encierra a lo que estamos llamados por nuestro bautismo en nuestra iglesia católica. Voy a decir algo que se me vino a la cabeza ahorita mientras ustedes hablaban sobre el don de la piedad. Y si nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús, ¿sí? Yo lo digo en general, no tiene que ser específicamente en un ministerio, algún grupo o movimiento. Es en general así somos, ¿verdad? Los seres humanos. Muy legalistas. Es decir, existen, por ejemplo, estatutos. Los estatutos, considero yo, que están hechos para llevar un orden. No para ser generales, ni ser policías, ni ser fariseos, pues, ¿no? Los estatutos son para llevar un orden, pero en el orden, ¿sí? Entra ahora sí que el discernimiento de o hago valer este estatuto a rajatablas o qué haría Jesús en mi lugar. No quiero poner un ejemplo para no equivocarme, pero llevar muy a rajatabla los estatutos de cierto movimiento, grupo, etcétera, creo que nos aparta a veces de actuar como Jesús. No sé si están de acuerdo conmigo. Total. Acuerdísimo, que yo creo que es de las que más vemos en grupos de la iglesia. Es donde a lo mejor más confundidos estamos, porque sí debe de haber un orden, sí debe de haber un estatuto, debe de haber unas reglas, pero que hasta qué punto lleva, o hasta qué punto puedo ser flexible, incluso por ahí en los pasajes Jesús cura en un sábado, y el fariseo le reprocha haber curado en un sábado. Y yo siempre les he dicho en los grupos que estoy, siempre cuando vayas a llevar un estatuto, pregunta a ti mismo, ¿qué haría Jesús en estos casos? Y yo la respuesta de esta complicación, confusión por cumplir de estatutos. Que no son tan rígidos, pero son estatutos a fin de juego, ¿no? Sí, Carlos. Sí, no, totalmente, Juan y Gabriel. Y eso yo también bueno, yo lo he compartido mucho contigo, Gabriel, Sí. de que es una de las cosas que yo comparto mucho en los ministerios que sirvo, ¿verdad? De que las reglas, tienen que haber reglas totalmente, pero esas se pueden quebrar o se pueden modificar siempre y cuando te lleven al amor, ¿verdad? Siempre que esa regla lo lleve al amor, lo lleve Adiós. a Dios, ¿por qué no? Y yo sí te puedo dar un ejemplo claro, digamos, A ver, dale. es como nosotros en nuestro escuadrón, ¿verdad? La regla es que tiene que empezar a las 7 y termina a las 8. Pues yo siempre les digo, es que esa regla, mientras nos lleve al amor, porque el amor nos lleva a esperar a un hermano 5 o 10 minutos que viene en el tráfico o que se lo tarde de trabajar, ¿por qué le vamos a quitar la opción de que nos acompañe? Entonces, o que nos pasemos un poquito cuando esa persona
tiene mucho que decirnos, tiene mucho que compartir. Entonces, para mí, esa regla es circunstancial siempre y cuando siempre vaya enfocado a mejorar, a dar amor. Sí, lo que decía yo antes, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, yo no he hecho escuadrones, pero tú más o menos me dices que tiene un horario de, por ejemplo, en el tuyo es de 7 a 8, pero yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Digo, normalmente se hace de 7 a 8 porque ese es un compromiso, una regla, que hay que más o menos cumplir porque pues por el respeto al tiempo de los demás y está bien. Pero vamos a suponer nada más que uno de los hermanos que llegó contigo trae un problema grave en su casa y lo quiere exponer y quiere que ustedes lo apoyen. A lo mejor que den una opinión sobre el tema para ayudarlo. Y se extiende un poquito el asunto. Y se hicieron las 8:10, las 8:15, incluso se hizo un poquito más tarde. El romper esa regla no es perjudicial cuando el beneficio es mayor. Es decir, estoy rompiendo esta regla, pero el beneficio de romperla es mayor que el perjuicio de no romperla. Es donde debe de uno de asimilar y darse cuenta, ¿no? Y ahí entra el don de piedad y lo que decía Juan, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría Cristo en ese momento? Ser piadoso y dar amor a nuestro hermano y saberlo escuchar. Así de sencillo. Va la mujer con 12 años de enfermedad buscando a Jesús y nadie se le puede acercar porque está muy apretado el asunto y lo toca con el manto, ¿no? Probablemente aquí no hay una regla, pero sí vamos a decir que probablemente trataban de llevar un orden para el que fuera llegando, acercándose con Jesús. Y a lo mejor ella rompe el orden probable, no estoy asumiendo, yo nomás estoy imaginando, que ella rompe un poco el orden de cómo van y toca a Jesús. Y Jesús la atiende. O todavía voy más allá. Aquella mujer que decía que, no recuerdo si lo que estaba pidiendo era ayuda para su hija, que Jesús le dice, no es ¿cómo fue aquella donde le dice no le puede quitar la comida? Los dueños, no por los perros. Sí, la comida de los hijos no se las pueden dar a los perros, y ella respondió, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Quiero pensar que ahí rompe Jesús una regla, vamos a decir, para un bien mayor. Pues a veces, y eso tiene que ver mucho también con otros dones, que es el de sabiduría, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarnos al número 6. 6. Para que nos alcance el tiempo, tenemos 15 minutos y aquí los últimos dos serían, en el número 6, el don de fortaleza. Fortaleza. Número 6, el don del espíritu de fortaleza, dice, nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Repito, el don de fortaleza número 6 nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. El que quiera. Ese don, vale. Mira, ese don, yo nomás le agrego, fíjate qué importante lo que nos dice, nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Dice, los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. Voy a poner un pequeño ejemplo para más o menos ustedes que ahí se desplayen en lo que puedan. Don de fortaleza entonces sería, pues como soy creyente, lo voy a decir así porque se escucha muchísimo. En el trabajo no se puede hablar ni de política ni de religión, porque sale uno mal, así dicen, ¿verdad? A mí que me interesa la política, vamos a decir, aunque sí me debe de interesar hasta cierta medida,
o otras cosas, pero que me quieran callar de no hablar de religión o de Dios, obviamente, para llevar la fiesta en paz, como que no me suena. ¿Ustedes cómo ven ahí? No sé si aplica ahí. Yo lo pongo ahí para que ustedes me digan algo. Aplicas y en medida que tú tengas fortaleza de seguir con tu convicción de que es de Dios. Lo malo cuando tú caducas, cuando tú sabes, pues ya me dijeron que no puedo, pues no lo hago, ¿no? Aquí el problema no es que, que te callen o que te prohíban, el problema es qué tanto tú caducas, qué tanto dejaste, ¿no? Y el don de fortaleza también vamos a encontrar, a ver, ¿cuántas veces he oído que alguien dice muerte un familiar? ¿Por qué se lo llevó? Se te está escuchando bien, ¿Por qué? se te está escuchando mal, Juan. Vuélvete a conectar, se te está escuchando mal. Carlos. Mira, pues este don de fortaleza en Pentecostés, básicamente fue uno de los dones que de verdad a los apóstoles lo recibieron, porque acuérdate que ellos estaban temerosos, con miedo, Ajá. y ese es el don que honestamente todos deberíamos de tener, porque fue el que tú lo dijiste, para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana, ¿ok? Sí. No nos dice de la vida normal, nos dice de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo he pasado, yo se los he compartido, Dios te va dando esa fortaleza a como tú la vas necesitando, claro, si tú abres tu corazón. Yo les comparto 2021, donde yo digo que ese don de fortaleza lo tenía yo, pues estaba yo cerrado, lo tenía muy así, muy débil. Y yo recuerdo que después de lo que pasé, la muerte de mi hermano, la muerte de mi padre, todas las circunstancias adversas que yo viví dentro de mi propia parroquia, al final de cuentas, a mí me sirvió mucho. Yo digo que ese don de fortaleza a mí el Espíritu Santo me llegó y me reforzó mi fe, que es a lo que estamos llamados, y también básicamente no lo dice aquí, ¿verdad? Vuelve fuerte y heroica la fe, ese don. O sea, tu fe se reafirma a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que puede estar pasando en tu familia, en la misma vida cristiana, con tus hijos, en el trabajo. Esa fe se refuerza por este don, ¿verdad? Y te mantiene firme y en convicción, ¿verdad? De que Cristo dio la vida por nosotros, y por lo tanto, ahí estás, a los pies de la cruz. Juan, ahora sí, repítenos un poquito lo que estabas diciendo. ¿Me escuchan bien? A ver, tratemos. Era lo que más o menos lo que decía el hermano Carlos, ¿no? Es eso de en las adversidades no caducar, no dejar de luchar contra tu convicción, que es como creyente, ¿no? Puede ser que te callen, como tú lo decías hace un momento, pero caducaste o seguiste luchando. O en alguna enfermedad, ¿no? A veces estamos en alguna enfermedad, Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué mi familiar murió? ¿Por qué no otro? Sí. ¿Por qué en aquel accidente mi familiar sí murió y por qué el otro no? O sea, la adversidad donde el don de fortaleza sale a flote, ¿no? Y qué bueno que a veces tengas que tener esos tropezones, como mi hermano, porque los tropezones y las fallas son las que pulen ese don de fortaleza. Sí. A ver, dice, nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades. Tomando en cuenta esa descripción que da del don de la fortaleza, nos hace valientes, pero como también entender un poco la valentía, en qué sentido, ¿no?
porque a veces también podríamos pensar que la valentía es para empezar a echar catorrazos para allá y para acá, a diestra y siniestra, ¿no? Pero la valentía es hasta para aguantar las burlas. No responder, dice Jesús, mal con mal, sino a veces la valentía de soportar, ¿sí? En la fortaleza de soportar hasta las burlas de las personas, porque de repente uno tiene sus convicciones y la burla, ¿no? Entonces el don de fortaleza también ayuda para con valentía soportar esto, ¿no? El mejor, el mejor ejemplo de fortaleza que puedo dar ahorita, no sé cómo se llama este niño, el que estuvo en la cristera. Jesús, Cuando lo van a fusilar dicen que niegue que existe Cristo, ¿no? José Sánchez del Río. José. Bueno, ahí yo creo que es uno de los mejores ejemplos de fortaleza, ¿no? Aún sabiendo que lo van a fusilar, si no niega a Dios, él sigue convencido de lo que él cree. Pues fíjate, Juanito, lo que te dice aquí. Vuelve fuerte y heroica la fe. Y con Joselito fue lo que hizo. Fuerte y heroica. Su fe de él. Su fe hasta la muerte para decir viva Cristo Rey, sabiendo que le iban a matar. Y aquí no lo dice. Recordemos, aquí no lo dice en el don de fortaleza que yo estoy leyendo. Nos dice, vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Fíjate. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Y eso le pasó a Josedito. Bueno, vamos a pasar tenemos un poquito más de tiempo, al número 7. Temor de Dios. Número 7, el don del temor de Dios nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad. Repito, número 7, el don de temor de Dios nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad. A ver, ¿podría pensar alguna persona así un poquito despistada? O que todavía no se ha acercado a las cosas de Dios. Que temor de Dios es temerle a Dios. Le tengo miedo, no me vaya a castigar como de repente algunas personas creen. Le tengo miedo, no me vaya a hacer un mal porque hice mal yo también. A ver, ustedes si me pueden ayudar. El temor de Dios nos mantiene en el debido respeto. Equivocado totalmente. A ver, una hoja, ajá, cuando se desprende de su árbol, va a morir. Ajá. No es que tenga miedo al árbol, sino al desprenderse. El temor no es hacia Dios, sino el temor a lo que me sucede cuando no estoy con Dios. Y lo hemos visto. Yo he estado en el fango y no es nada grato estar fuera de Dios. Y ese es el temor que yo tengo de volver. Porque no la bien, la pasé en la sociedad, me la pasé en la pasé, de que el rato dormido. Ese es lo que me pasa cuando fuera de Dios. Carlos, dinos, se está interrumpiendo un poquito de Juan. No, pues fíjate, es que este don, el don del temor de Dios, yo pienso, cuando menos en mi caso, es el don que menos se manifestaba en mí por muchos años, porque también nos lo dice aquí claramente. Esa aparte que nos dice es mantener el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, y nos dice apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Ese es el temor, ¿verdad? Es ese don que nos aparta de lo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando menos yo puedo hablar por mí, ¿verdad? En todos los años de vida desordenada,
este don para nada se manifestaba en mí. Ahora yo hablo por mí. Ahora, si lo llevamos a lo que estamos viviendo ahorita en nuestra iglesia, el entorno que nos lo rodea, parece que muchos de los católicos, ya católicos, ya conociendo a Dios, es el don que menos se nos manifiesta en muchos de nosotros, porque aún sirviendo dentro de la iglesia, hacemos cosas que nos apartan, ¿verdad?, de lo que le agrada a Dios. Entonces, es un don que tenemos que abrir el corazón para que viva en nosotros. Sí, mira, tenemos ahorita 4 minutitos nada más y me gustaría decir algo, que todos los dones del Espíritu Santo son importantes, ninguno menos o más, todos son importantes. Vamos pasando y lo vamos diciendo, este es muy importante porque todos son importantes y lo sabemos. 100%. Hay una cosa que me llama, y yo creo que muchas veces de las pláticas que tengamos, ya sea aquí en video, personalmente, con amigos o quien sea, hay una cita bíblica que probablemente mucho lo usaremos porque es importante, como todo, ¿no? Que es de la carta primera de los Corintios de San Pablo, que habla sobre el amor. Entonces, si no tenemos ese amor, ¿cómo podemos llevar a cabo los dones del Espíritu Santo? ¿Verdad? Dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Entonces, me gustaría que la semana pasada creo que le tocó a Juan cerrar y ahora me gustaría que Carlos nos dé unos 2, 3 minutitos con un mensaje, no a todos, a una sola persona, al que te pueda estar viendo en este momento, sea quien sea, Carlos. Pero vamos a empezar con Juan para que dé su punto final sobre los dones del Espíritu Santo. Juan. Como lo decía San Pablo, no sé si me escuchando bien, como decía San Pablo, no, sin amor no sirve de nada. Y pues sin los dones, sin podernos agarrar de ese espíritu tácito, pues venimos siendo plantas que están al acecho del aire, del sol, ¿no? Tenemos que agarrarnos de esos dones, porque sin esos dones no somos más que criaturas que estamos vagando o divagando en esta tierra, ¿no? La única forma para poder llegar a Dios o a una buena siembra es por medio de estos dones, ¿no? Que vienen siendo nuestra tierra, nuestra agua, nuestro sol, nuestros nutrientes, y eso es lo que nos nutre como personas espirituales que debemos de ser y no como criaturas de esta tierra. Pues miren, antes de que Carlos nos ayude con el cierre final, se tome un minutito, dos, los que él quiera, un mensaje personal a alguien que nos esté viendo, es invitarlos. Todos los lunes estamos aquí tratando de hacer una comunidad de tomándose un café con San José, diferentes pláticas como amigos. No es un estudio bíblico, ni es teología, ni mucho menos, es simplemente hablando del corazón como amigos, tomándonos un cafecito, y todos los días a las 9 de la noche, los lunes, y después al día siguiente lo subimos en YouTube para el que lo quiera ver, TV Crosswalk, y los invitamos para que nos pongan un like en YouTube, para que se suscriban y puedan ver los videos que vayamos subiendo y platicar con nosotros. No lo tomen como alguien que está enseñando, tómenlo como alguien que está platicando con ustedes nada más. Carlos, tu reflexión final sobre los dones del Espíritu Santo, que te salga del corazón, que quieras transmitir con los demás. Pues mira, Gabriel y Juan, definitivamente el Espíritu Santo, sí, más bien sin el Espíritu Santo, para cualquiera que crea que no tiene ese don, ¿verdad? O que al final de cuentas, pues muchos de nosotros decimos desconocerlo, pero que se ponga a pensar, si tiene fe, es porque el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Si tiene esperanza, si tiene caridad, es porque el Espíritu Santo está actuando de una manera en él.
Y también lo que le digo a esa persona, a lo mejor que me está oyendo, y lo digo personalmente, es en que en la manera en que tú abras tu corazón, el Espíritu Santo va a empezar a transformarte, va a transformar a, como en este caso, a este Carlos, ¿verdad? De acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que estoy pasando. Entonces, yo nomás te invito a que si para ti es un desconocido, ya es tiempo. Ábrele su corazón, deja que él entre, que él vea las virtudes, los dones, y él va a ser el que va a transformarte. Pero también que no pierda la esperanza, porque estamos viviendo momentos difíciles. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos fortalece, ¿verdad? Donde de alguna manera u otra se, se manifiesta a través de nuestra familia, a través de los amigos que tenemos enfrente. Se manifiesta muchas veces estar abiertos en que se manifiesta a través de las personas que necesitan, que tú ves y que están pidiendo ayuda. Es otra forma de que tienes que empezar a abrir tu corazón. Entonces, la invitación ahorita es a que abras tu corazón, abras tu mente y empieces a ver ese Espíritu Santo reflejado en cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Así como Cristo debería reflejarse en cada uno de nosotros. Esa es la invitación que les dejo. Buenas noches, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Juan, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Y Carlos, buenas noches a todos los que nos hayan visto. Carlos, nos vemos la próxima y estamos en contacto. Sale, Graviel, Juan, un gusto como siempre. Y pues a seguir a seguir trabajando, ¿verdad? En lo que nosotros podamos aportar para que esta vida sea mejor. Buenas noches, muchachos.